en realidad en todos los tiempos, una de las grandes preguntas que surge en el mundo moderno es la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Y qué es lo que lleva al hombre, qué es lo que lleva a la humanidad a hacerse esa gran pregunta? El sufrimiento, la injusticia, el dolor, la enfermedad, las guerras. Eso es lo que lleva al hombre. Pero ¿dónde está Dios? Si se supone que hay un Dios soberano, que hay un Dios del poder, que hay un Dios de amor, entonces ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no toma cartas en el asunto? Bueno, lo que vamos a leer esta noche, debemos entender, hermano, que el libro de Apocalipsis no es un libro que ha sido escrito para infundir miedo o temor en la iglesia. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a la iglesia para traer esperanza. Es la revelación de Jesucristo a la iglesia para traer ánimo, para traer fortaleza. Justamente esta revelación ha venido al apóstol Juan cuando la iglesia de los primeros cristianos estaban viviendo en una persecución. Estaban siendo torturados, algunos de ellos habían sido muertos, algunos de ellos habían sido despedazados por las fieras en el Coliseo romano. Entonces la iglesia no lo estaba pasando nada bien. No es que el apóstol estaba mirando en su casa una película, estaba mirando Netflix y de repente no, estaban pasándola mal. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados. Y el imperio que gobernaba en aquel tiempo era el imperio romano. No era un imperio débil, era un imperio humanamente o terrenalmente hablando, era un gobierno que se había expandido por casi todo el mundo. Entonces, ¿cuál era la esperanza de los discípulos, de los primeros cristianos, de creer que aquel imperio podía llegar a caer? Estamos hablando de un imperio con muchos años y terrenalmente un imperio poderoso. Bueno, esa era la circunstancia, esa era la situación que la iglesia estaba pasando. Y en esa situación es que Dios habla al apóstol Juan, lo vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. En el versículo 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. En primer lugar, dice la Biblia, el apóstol Juan, miré, dice, y aquí una puerta abierta. Lo primero que el apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y cuando fui llevado por el Espíritu al cielo. Y lo primero que Juan ve es una puerta. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender que cuando Juan está hablando de una puerta, no está hablando en un sentido literal como nosotros podemos llegar a imaginar.
Para nosotros hablamos de puerta, automáticamente se nos viene la puerta de ingreso o la puerta que tenemos de este lado. Pero cuando la Biblia en este sentido, en este libro de Apocalipsis, habla de una puerta, está haciendo referencia a una oportunidad que Dios le estaba dando a Juan. Y la oportunidad que Dios le estaba dando a Juan era de revelar las cosas del futuro. Era de revelarle las cosas que habrían de venir y lo que iba a pasar. Mira, hermano, si hay algo que genera miedo en la humanidad, es el futuro incierto. Si hay algo que genera temor en el hombre, la mujer, es que no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a ser de su vida, qué va a ser de nuestros hijos o qué nos espera el día de mañana. Y eso es lo que ha llevado a muchísima gente a la depresión, al miedo o incluso al suicidio. ¿Por qué? Porque no entiende qué es lo que espera el día de mañana. Si nosotros hoy en día nos ponemos a analizar un poco el mundo en el cual vivimos, todo es malo y cada día las noticias son peores. Humanamente no hay nada bueno para este mundo. Terrenalmente no hay esperanza para este mundo. Terrenalmente o humanamente hablando, todo está perdido y todo va a ir de mal en peor. Es por eso que hoy en día la gente está perdiendo la paz. La gente está perdiendo la tranquilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo desenfrenado, vivimos en un mundo sin esperanza que no sabe dónde va a ir a parar. Pero sin embargo, Dios ha traído la revelación en su palabra para su pueblo. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos tener tranquilidad, para que nosotros podamos tener paz y para que nosotros podamos tener esperanza. Entonces Dios abre una puerta en el cielo para el apóstol Juan, y esa puerta era la revelación del futuro que Juan iba a recibir para nosotros y para la iglesia. Decía el hermano Maxi cuando ministraba la Santa Cena acerca de la venida de Cristo. Así como el apóstol Juan vio una puerta que se abrió en el cielo, la cual iba a traer la revelación de la palabra de Dios, así también dice la Biblia que un día para nosotros, para la iglesia del Señor Jesucristo, un día las puertas en el cielo se abrirán. Y cuando esas puertas del cielo se abran, dice la Biblia que va a aparecer nuestro Señor. Dice la Biblia que un día las puertas del cielo serán abiertas y va a aparecer nuestro Salvador a buscarnos para llevarnos a morar con Él. Así como Juan se abrió una puerta, también un día nuestro Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. También un día nosotros vamos a ver esa puerta de oportunidad abierta, que será mucho más grande de la puerta que Juan vio. ¿Por qué mucho más grande? Porque Juan solamente ha recibido la profecía o la palabra de lo que iba a pasar. Pero el día de mañana o en cualquier momento, cuando la puerta se abra para nosotros, va a ser mucho más grande. ¿Por qué va a ser mucho más grande? Porque nosotros no solamente ya hemos recibido la profecía, lo que ahora nosotros vamos a recibir es el cumplimiento de esa profecía que Juan ha recibido. Mira, hermano, que ni siquiera a estos apóstoles se les ha dado esa oportunidad que el Señor le ha permitido a nosotros. Y dice el apóstol Juan: escuché una voz, como una voz de trompeta, que me dijo: ven y sube aquí. Hermano, para el pueblo judío, cuando un judío escuchaba sonar una trompeta, para ellos era símbolo de que algo importante estaba por suceder. Para el judío, escuchar una trompeta significaba que algo trascendental, algo nuevo o algo divino estaba a punto de descender sobre su vida. Por eso que Juan toma esta ilustración y compara la voz de Cristo como una trompeta. Inmediatamente Juan capta la atención del pueblo judío. Dice el apóstol Pablo en su en 1 Tesalonicenses 4:16: un día, dice Pablo, el Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de Dios, descenderá del cielo para buscar a su iglesia. Así como Juan ha escuchado esa voz potente, así como Juan ha escuchado esa voz que era como el ruido de una trompeta, así también nosotros en cualquier momento, quizás esta noche, quizás mañana, quizás al año,
el Señor va a venir con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y vamos a ser reunidos con Él en las nubes para morar en su presencia. Posteriormente, en el versículo 2 dice Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado. Hermano, cuando el apóstol Juan habla de trono, no está hablando de un lugar físico o de algo literal. Cuando Juan está hablando de un trono, Juan está describiendo el poder. Juan está describiendo, hace referencia a la soberanía que él ha visto en el reino de los cielos. Juan está haciendo referencia a la presencia del Dios santo, del Dios vivo. Nosotros vemos en el libro de Isaías capítulo 6 que Isaías recibe una revelación muy similar. Escucha esto. El profeta Isaías en el capítulo 6 dice: después que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Usías había muerto. Usías era el rey de Israel, que por más de 50 años había gobernado. Pero ahora Israel estaba sin rey, sin gobernador. Pero Isaías recibe una revelación. Y la revelación que Isaías recibe es que él ve a Dios Padre sentado en su trono. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de decirle a Isaías? Lo que Dios estaba tratando de decir es: aunque el rey terrenal haya muerto, aunque Usías haya muerto, aunque Israel haya quedado sin presidente o sin rey, pero yo soy Jehová de los ejércitos y yo sigo gobernando desde mi trono en el cielo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Isaías. Y es exactamente lo mismo lo que Dios le dice a Juan. La iglesia estaba mal, estaban tristes, estaban angustiados, estaban con impotencia, sin saber cuándo los iba a matar. Pero Dios da una revelación a Juan y muestra que Él todavía sigue sentado en su trono y que Él sigue gobernando, que Él sigue teniendo el dominio, que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero ¿qué pasa con la injusticia? ¿Qué pasa con los abusos? ¿Qué pasa con las guerras? Hermanos, por sobre todas las cosas que pasan en este mundo, sean cosas buenas o cosas malas, Dios sigue gobernando desde su trono. Dios sigue teniendo el control. Con el hecho de que la maldad haya avanzado, con el hecho que el amor de muchos se haya enfriado, no significa que Dios no esté gobernando. Desde el principio Él es eterno y siempre Dios ha estado gobernando desde su trono. Veamos en el versículo 3, dice Juan: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Nosotros, hermanos, es algo muy importante que Juan no describe a Dios como una persona humana. ¿Por qué? Porque Dios no es humano. Dios no tiene mano, Dios no tiene brazos, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene pies como nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Y el apóstol Pablo en el libro de Timoteo dice que Dios habita en una luz inaccesible, la cual ningún hombre, ningún mortal puede ver y quedar con vida. Es por eso que Juan toma como una expresión y lo relaciona como una piedra preciosa. Porque Juan lo único que él veía era el esplendor. Lo único que Juan veía era la gloria de Dios que no se puede describir con palabras humanas. Y en el versículo 3 dice Juan: vi un arco iris. Ese arco iris dice que está en el trono de Dios. Ese arco iris, hermano, para nosotros, para la iglesia, es símbolo de la fidelidad de Dios. Es símbolo del amor de Dios para nosotros. Es símbolo de que Dios cumple lo que Él promete. Porque en la antigüedad, en el libro de Génesis, cuando Dios ha destruido a la humanidad con un diluvio, Dios ha dado como señal el arco iris a Noé. Símbolo de que nunca más Dios iba a destruir a la tierra a través del diluvio. Entonces el arco iris está en el trono de Dios. Así que un día, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor,
vamos a ver el arco iris y vamos a recordar que ese es un símbolo de la fidelidad de Dios. Ese es un símbolo de que Dios es alguien que promete y cumple. Que Dios no es hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hermano, por esto nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. Por eso nosotros podemos confiar y podemos descansar en las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Porque si Dios lo ha dicho, se va a hacer una realidad. Ese es el símbolo del arco iris que vio Juan. En el versículo 4, alrededor del trono dice, había 24 tronos. Vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca y con corona en su cabeza. Dice Juan, alrededor del trono de Dios había 24 tronos más. Esos tronos, hermanos, son lugares de honra. Esos tronos son lugares de privilegio. ¿Y sabe para quién está reservado? En este sentido dice Juan, yo vi 24 ancianos sentados en trono. Esos 24 ancianos que aparecen en el Apocalipsis representan y son símbolos de la iglesia de Jesucristo. Esos 24 ancianos nos representan a cada uno de nosotros. Dice que estos ancianos estaban vestidos de ropas blancas. La ropa blanca significa pureza. La ropa blanca significa santidad. Esa ropa blanca, hermano, significa que un día nosotros vamos a llegar al cielo. Cristo nos va a vestir con esa ropa blanca. Y esa ropa blanca es símbolo de que hemos vencido al pecado por medio de Cristo. No vamos a tener que luchar más con debilidades. No vamos a tener que luchar más con el pecado. No vamos a tener que luchar más con la ira, con el enojo, con el odio, con el rencor, sino que se nos va a entregar una santidad pura, perfecta, sin pecado, sin mancha. Por eso el Señor Jesús habla a la iglesia y le dice al Señor, al que venciere, en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando habla del trono, no es algo literal, sino que es algo simbólico. Así como el Señor ha recibido honra de parte de su Padre, también nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. También nosotros vamos a recibir las bendiciones, vamos a participar de sus bendiciones. En Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero también dice que aquellos ancianos tenían coronas de oro. Esas coronas de oro, hermano, de aquellos ancianos representan dos cosas para nosotros. En primer lugar, significa recompensa. Dice la Biblia en el libro de Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esas coronas de oro son para nosotros. Esas coronas de oro son para aquella iglesia que día tras día lucha contra el pecado. Para aquella iglesia que día tras día lucha a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno para agradar a Dios. Son de aquellas personas que se han mantenido fieles. Son para aquellas personas que han perseverado. Son para aquellas personas que nunca han negado su fe. Son para aquellas personas que a pesar de la burla, que a pesar del menosprecio, que a pesar de la persecución, que a pesar de todo lo que se ha levantado, pero nunca han negado su fe. Esa corona es para la iglesia de Cristo, para los que se han podido mantener de pie. En segundo lugar, las coronas representan autoridad. Dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él. Hermano, un día dice la palabra del Señor que nosotros vamos a reinar, que nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo. Nosotros vamos a gobernar en la tierra. También dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles del cielo. Escuche eso, hermano.
son privilegios, son bendiciones. Nosotros ahora humanamente nos sentimos incapaces de esto, pero es necesario porque no va a ser nuestra capacidad, no va a ser nuestra fuerza, sino que en aquel día va a ser la perfección de Cristo en nosotros la que nos va a capacitar y la que nos va a avalar para que podamos gobernar y reinar juntamente con Cristo. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos nada que envidiar a este mundo. No tenemos nada que envidiar al gobernador, al presidente, ni aunque haya un presidente del mundo, no tenemos nada para gobernar. Porque un día nosotros vamos a gobernar junto al Creador, junto al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es mayor el privilegio que nosotros tenemos. Pero por eso es que Satanás trabaja cada día. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos conocer estas promesas. ¿Por qué? Porque Él quiere mantenernos entretenidos. Él quiere desenfocarnos de las promesas de Dios. ¿Para qué? Para hacernos sentir que somos miserables. Para hacernos sentir que somos pobres. Y para hacernos sentir, no, bueno, esta es mi vida. Quizá yo he nacido para ser un fracasado. Bueno, eso es lo que Satanás quiere que nosotros podamos pensar. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay coronas que nos están esperando. La Biblia dice que hay lugar de honor para nosotros. La Biblia dice que hay vestidura y nos dice que vamos a gobernar juntamente con Cristo Jesús. Por eso, hermano, es que una persona, un hombre, una mujer que ha entendido estas promesas y que le cree a Dios, los problemas no lo pueden detener. Las persecuciones no lo pueden detener. Ahora nosotros podemos entender, hermano, por qué aquellos primeros cristianos, por qué los apóstoles, a pesar de la persecución, nunca han negado su fe. Les han cortado la cabeza, los han aserrado por la mitad, los han crucificado, los han torturado, pero nunca han negado su fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que les estaba esperando en el cielo. Porque ellos sabían que mayor era la promesa del cielo. Porque ellos sabían que mayor era la recompensa que Dios tenía, que no se comparaba en nada a los problemas que ellos estaban viviendo. Por eso, hermano, que muchas veces los problemas fácilmente nos detienen, fácilmente nos desenfocan. Ya no nos queremos congregar, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, nos enojamos con Dios y tratamos de justificarnos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que nuestras bendiciones, que nuestras recompensas tienen carácter eterno, son de carácter futuro. No esperemos bendición o recompensa en esta tierra. Hermano, esto va a sonar un poco fuerte, pero usted tiene que saber. Nosotros en este mundo como cristianos, como hijos de Dios, solamente debemos esperar persecución, solamente debemos esperar humillación, solamente debemos esperar traición, menosprecio e incluso que alguien pueda fregar el piso con nosotros. Eso es lo único que nosotros debemos esperar de este mundo. No espere otra cosa de su familia, no espere otra cosa en su matrimonio, no espere nada bueno, porque se va a decepcionar. ¿Sabe por qué vienen las decepciones? ¿Sabe por qué vivimos decepcionados, frustrados? Porque esperamos demasiado de personas mortales. Porque esperamos demasiado de ese hombre que es tan malo, es tan pecador como yo, y esperamos que nos dé el cielo. Porque esperamos que esa mujer me dé la plenitud que yo necesito en mi vida. Porque esperamos que ese hombre, que esa mujer me dé la paz que necesito. ¿Y cuál es el resultado? Nos traiciona, nos miente, nos decepciona. Por eso es que vivimos mal muchas veces. Pero un hombre, una mujer que ha puesto su mirada en las cosas espirituales, que ha puesto su mirada en la recompensa de Dios, un hombre, una mujer que espera todo de Dios, nunca será defraudado. Por eso dice el salmista en el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿No quiere ser decepcionado? ¿No quiere ser avergonzado? Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en las cosas eternas. Ponga su mirada en las bendiciones, en las promesas del cielo. Piense en las recompensas eternas. No espere cosas buenas aquí. Aquí
aquí solamente vamos a recibir cosas malas. Y gloria a Dios, si recibimos algo bueno, lo vamos a aceptar obviamente, no lo vamos a hacer desfogar, ¿verdad? Pero hermano, también debemos ser conscientes. Pero el problema es que nosotros nos pasamos la vida esperando lo mejor de ese hombre que ni siquiera conoce a Dios. Nos pasamos la vida esperando el cielo de esa mujer que ni siquiera ha tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo nos vamos a vivir decepcionados? El versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermano, para Juan era tan asombroso, para Juan era tan grande, para Juan era tan indescriptible lo que él estaba mirando, que no encontraba palabra para expresar. No había palabra para expresar. Usted imagínese, piense en esto. Póngase un momentito en los zapatos de Juan. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que un día Dios llama a Moisés y le dice que suba al monte porque Dios iba a descender sobre el monte Sinaí. Dice la Biblia que cuando la gloria de Jehová, cuando la presencia de Dios ha descendido sobre el monte, dice que el monte humeaba, dice que el monte temblaba, el monte se sacudía, el monte ardía, había fuego, había relámpago, había trueno. Eso es gloria de Dios, eso es presencia de Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios por el cual nos sostiene. Ese es el Dios el cual está con nosotros en la adversidad, que está con nosotros en la prueba. Ese es el Dios grande. Dice que era tan temible aquello que estaba sucediendo, que Israel se tapaba sus oídos. Y han dicho a Moisés: no queremos hablar con Dios. Mejor habla tú con él. Han tenido miedo, han tenido temor. Dice que el monte temblaba, el monte se sacudía. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces nosotros decimos: Señor, que descienda tu presencia? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces le pedimos: Señor, que baje tu gloria? Pero ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo? Mire, gracias a Dios que hay cosas que Él no nos concede. Usted imagínese si en este momento yo tengo que decir: Señor, que baje tu gloria, y la gloria de Dios desciende. ¿Sabe lo que se va a transformar esto? Se va a transformar en un escenario como el Éxodo en el monte Sinaí. Este lugar va a temblar, la provincia se va a sacudir, va a haber trueno, va a haber relámpago. ¿Y sabe qué más? Ninguno de nosotros vamos a quedar vivos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, nuestro cuerpo no está capacitado para soportar tanta gloria o para soportar la presencia de Dios. No estamos preparados. ¿Se da cuenta cómo muchas veces hablamos y a veces sí? No hacemos con el conocimiento. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y dice Juan que delante del trono había 7 lámparas encendidas. ¿Cómo estaban esas lámparas? Encendidas. Y dice Juan que esas 7 lámparas encendidas representan a los 7 espíritus de Dios. Las lámparas encendidas y los 7 espíritus simbolizan la perfección del Espíritu Santo de Dios. Representa a esa persona que está dentro de nosotros. Esas 7 lámparas encendidas representan la gloria, la majestad, el poder, la perfección del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo que nos ha sido dado para vencer el pecado. El Espíritu Santo que nos ha sido dado para que pueda enseñarnos y para guiarnos a Cristo. El Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero Juan da un detalle muy importante: que aquellas lámparas estaban apagadas, muertas, secas. No, aquellas lámparas estaban encendidas. O sea que constantemente ardían delante de la presencia de Dios, porque eso representa al Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, mi querido hermano, esta noche, si nosotros somos personas en las cuales el Espíritu Santo de Dios habita,
¿Cómo tenemos que estar? Encendidos. Tenemos que estar ardiendo. Tiene que haber una llama constante dentro de nosotros, porque eso es el Espíritu Santo, porque eso es lo que genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros amor. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, gozo, alegría. Estar encendido para nosotros significa eso: estar gozoso, estar contento, ser feliz, tener amor, perdonar. Eso es la lámpara encendida en nuestras vidas. Pero ¿cómo estamos? ¿Realmente está encendida nuestra lámpara? ¿De qué estamos llenos? ¿Está encendida la lámpara del Espíritu Santo en nosotros? ¿Está ese gozo a tal punto que yo puedo abrazar a una persona y le puedo llegar a transmitir el gozo que tengo? A tal punto que yo puedo abrazar a una persona y transmitir el amor del Espíritu Santo que está en mi vida. A tal punto que yo puedo abrazar y esa persona puede llegar a cambiar su vida. ¿Cómo están nuestras lámparas? Porque aquí dice que el Espíritu Santo estaba encendido. Por eso, hermano, una persona, un hombre, una mujer que tiene el Espíritu Santo es una persona indetenible. Es una persona que no lo detiene nada. No lo detiene el infierno, no lo detiene el problema, no lo detiene la guerra, el esposo, la esposa, el hijo, no lo detiene nadie. Porque está encendido con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso que hay personas que pasan tantos problemas y a veces uno se acerca o otras personas y dice: che, pero estás tranquilo, mira el problema que tienes, pero estás tranquilo, estás en paz, estás con gozo. Es que lo que hay dentro de nosotros es una lámpara encendida, que es el fuego, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso es para nosotros, eso es promesa para la iglesia. En el versículo 6 y 7 dice Juan que vio un mar como de vidrio delante de la presencia del Señor. Y también dice Juan, vi 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes que Juan vio delante del trono son 4 ángeles, serafines, que están al servicio de Dios, que están para adorar a Dios constantemente, que están para glorificar, que están para exaltar su nombre. Y son ángeles poderosos. En el libro de Isaías capítulo 6 dice que cuando Isaías ve la revelación del trono, ¿qué dice Isaías? ¡Ay, pobre de mí!, dice Isaías. Soy muerto, dice Isaías, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey del universo. Pero dice Isaías que de inmediato voló hacia mí, dice Isaías, uno de aquellos serafines, con una tenaza y tomó un carbón encendido del altar y puso en mis labios y dijo: he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esos son los serafines, son seres poderosos que están delante del trono para servir al Señor. Dice Juan que estos serafines eran como león, había otro como un becerro, otro con cara de hombre y otro era como un águila volando. Estos seres, hermano, estos 4 serafines, estos muestran los diferentes aspectos de la naturaleza. Escuche esto, que nos estamos acercando a la parte final. Estos serafines, uno como león, otro como becerro, otro como hombre y otro como águila, describen los 4 aspectos de la naturaleza. ¿Cuáles? Nobleza, fortaleza, describen sabiduría y describen velocidad. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso de todo esto? Que al final Juan termina con este resumen. Dice el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor del trono estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, escuche, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. ¿A quién representan esos 24 ancianos? A nosotros. Representa a la iglesia.
un día vamos a estar delante del trono de Dios. Y así como estos ancianos, dice la Biblia, que cada vez que aquellos serafines, aquellos ángeles decían santo, 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 dice que los 24 ancianos se postraban y adoraban. ¿Y sabe qué más hacían? Dice que quitaban la corona de sus cabezas y lo rendían, lo echaban a los pies del que estaba sentado en el trono, diciendo: Señor, solamente tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, de ser alabado. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. El fin de todo este capítulo es que aquellos 4 seres vivientes que representan a todo el aspecto de la naturaleza, el final de esta profecía es que los 24 ancianos que representan la iglesia terminan postrándose y adorando ante el trono de Dios y quitan su corona delante de su cabeza. Ahora yo quiero que usted pueda pensar, podamos imaginarnos por un momento. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su palabra. Un día, en cualquier momento, quizás esta noche, quizás mañana, el Señor va a venir por nosotros. Ahora usted imagínese que un día nos vamos a presentar delante del Señor. Vamos a poder contemplar su rostro. Vamos a poder contemplar su hermosura. Vamos a poder contemplar aquellos ojos llenos de amor, llenos de gracia, llenos de misericordia. Vamos a poder contemplar aquellas manos. Vamos a poder contemplar las heridas en sus manos y las heridas en sus pies. Entonces dice la Biblia que el Señor se acercará y pondrá una corona de oro sobre nuestra cabeza, diciéndonos: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero ¿sabe qué? Inmediatamente nosotros, al ver las heridas en sus manos, al ver las heridas en sus pies, vamos a quitar nuestra corona y lo vamos a echar delante de su presencia, diciéndole: Señor, yo no merezco. Porque nosotros sabemos que ninguno merecemos estar delante de ese trono. Ninguno merecemos estar delante de ese Dios tan grande, tan infinito, tan poderoso. Pero por gracia de Dios, pero por el sacrificio de Cristo, un día vamos a presentarnos delante de ese trono. Y vamos a quitar nuestras coronas y decirle: Señor, yo no tengo nada de mérito en esto. Todo ha sido tu gracia. Todo ha sido esos clavos, esas marcas en tus manos, esas marcas en tus pies, el motivo y la razón por la cual hoy estoy aquí. Hermanos, nosotros debemos entender que hemos sido creados para adorar a Dios. Estos serafines, que son ángeles poderosos que sirven a Dios, están para adorar. Esos serafines que representan a toda la naturaleza, estos 24 ancianos que representan a la iglesia, están para adorar. Hermano, es que esa es nuestra esencia. ¿Sabe por qué hoy en día el mundo vive una vida vacía, sin sentido, perdido y sin esperanza? Porque no está cumpliendo el rol, porque no está cumpliendo la función para la cual ha sido creada. Es por eso que el hombre, que la mujer tiene un vacío en su vida. Y no lo puede llenar el hombre, no lo puede llenar una mujer, no lo puede llenar una noche de pasión, no lo puede llenar el alcohol, nada lo puede llenar. Porque solamente cuando nosotros nos volvemos a Dios y adoramos a ese Dios, entonces vamos a poder vivir una vida de plenitud. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso todavía de esto? Que nosotros no podemos y no debemos esperar que Cristo venga por nosotros, estar delante del trono para adorar
Porque hermano, lo que nosotros vivimos en esta vida es una anticipación de lo que vamos a vivir con toda perfección y con toda plenitud en el cielo. Entonces un verdadero hijo de Dios, alguien que realmente ha sido redimido por la sangre de Cristo, vive una vida de adoración. Él no está esperando venir a la iglesia. Él no está esperando que Cristo venga, no. Él o ella vive una vida de adoración. ¿Y qué es vivir una vida de adoración? Hermano, Dios demanda, esto dice, implica una entrega de todo lo que somos. Ser un adorador, ese es nuestro diseño. Pero ser un adorador implica rendirnos a la voluntad de Dios. Ser un adorador no es tocar la guitarra, no es cantar, no. El diablo también puede cantar. Ser un adorador es una persona, es un hombre, es una mujer con una vida de obediencia a la palabra de Dios, con una vida rendida a la voluntad de Dios, aunque le duela, aunque lo que está viviendo le saque lágrimas, dice: no importa, Señor, si esta es tu voluntad, yo estoy dispuesto a soportar, yo estoy dispuesto a sufrir. Eso es ser un adorador. Y eso es lo que Dios quiere. Para eso hemos sido creados. Finalizo con este versículo. El libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Esta es una cita del profeta y también Jesús lo ha mencionado. O sea que lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Habla el profeta al pueblo y dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Muchas veces confundimos que adorar a Dios es cantar una adoración bonita. Eso no es adorar a Dios, eso es parte. La verdadera adoración viene de un corazón rendido a la voluntad de Dios. Viene de una vida que honra a Dios en lo secreto, cuando está en la iglesia, cuando nadie lo ve, cuando está solo, cuando está en el trabajo. Donde quiera que esté, honra a Dios con su comportamiento. Donde quiera que esté, honra a Dios con su conducta. Donde quiera que esté, honra a Dios con sus pensamientos. Esa es una vida de un adorador. Hermano, hemos sido llamados para eso. ¿Es difícil? Es difícil. Pero dice que Dios ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo intercede por nosotros para que podamos ser agradables delante de Dios. Póngase de pie, por favor, esta noche.